Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a este programa. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de ustedes con la palabra de nuestro Dios. El día de hoy estaré leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 10, donde dice aquí la Biblia: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son palabras que fueron dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el mensaje de buenas nuevas que Dios nos mandó a través de Él, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como el verdadero evangelio. De que Él vino a buscar, a salvar, a perdonar a todo lo que estaba perdido. Y cuando dice todo, es todo lo que estaba perdido. Este maravilloso verso en la Biblia, el cual se encuentra en Lucas 19:10, es una historia, ¿verdad?, que habla de un hombre llamado Zaqueo y el encuentro que él estuvo con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, tenemos que decir con este hombre Zaqueo, que para la religión judía, la cual era muy legalista, era imposible de que un hombre como Zaqueo pudiera tener una relación con Dios. De que un hombre como Zaqueo pudiera ser aceptado en la sociedad como un hombre de Dios. Pero él tiene un maravilloso encuentro con el Señor Jesús. Dice Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Y qué hay de malo con esto, que Zaqueo era jefe de los publicanos? Los publicanos eran las personas que colectaban los taxes del pueblo de Israel y eran personas sumamente odiados. Eran personas que las personas usaban su judaísmo, su religión para hablar mal en contra de ellos. Dice la palabra de Dios que este jefe de los publicanos, y dice, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Sabemos que muchas personas seguían a Jesús. También dice la Biblia que este hombre llamado Zaqueo era un poco pequeño de estatura. Dice, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Lo que la historia está diciendo aquí, este hombre tenía un interés, era un hombre rico, era el jefe de los publicanos, los cuales eran sumamente odiados por la sociedad judía en aquellos tiempos, pero él tenía una curiosidad de ver a Jesús, y dice la Biblia que este hombre se sube a un árbol para ver a Jesús, y Jesús le mira y le dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo entre a tu casa el día de hoy. Esto iba a traer mucho conflicto a Jesús, iba a traer el problema, ¿verdad? Podemos decir a la moral de Jesús, ya que los fariseos y los judíos iban a decir, mira este que entra en casa de pecadores. En aquellos días era tan fuerte la moralidad espiritual de estas personas, gloria sea el nombre de Dios, que ellos te criticaban y hablaban mal de ti por tener comunión, por amar a los pecadores, por entrar y comer en sus casas. Pero sabemos que cuando Cristo vino, ¿verdad?, específicamente al pueblo de Israel, Él vino para hacer esta religión mucho mejor. Él vino para traer la parte de amor, de misericordia, que este pueblo de Israel jamás había encontrado. Gloria sea el nombre de Dios. Y el judaísmo con Jesús es mucho mejor, porque Jesús saca aquellas cosas que son legalistas, aquellas cosas que son duras, ¿verdad?, que la usaban los hombres para herirse los unos a los otros y no caminaban en amor. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice, baja, desciende rápido, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo era un hombre de dinero, era un hombre que era odiado, tenía que lidiar todos los días con su situación, pero Jesús le mostró misericordia, le mostró alegría.
Y esto cambió el corazón de Zaqueo. El día de hoy, muchas personas que se llaman cristianas buscan a los ricos, ¿verdad? No porque quieren compartirle la palabra de Dios, no porque le aman, sino porque quieren tomar dinero de ellos o quieren tomar ventaja de ellos. Muchas personas el día de hoy aman tanto el dinero que buscan cómo hacerse amigos o amigas de los ricos para explotarle económicamente. Jesús no quería nada de esto con este hombre. Jesús sabía que Zaqueo estaba sediento, estaba buscando cómo poder tener una relación con Dios. Y su propia nación, su propia religión, se lo estaba impidiendo, porque era una religión muy legalista hasta que Cristo vino a la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que Zaqueo descendió gozoso, ¿verdad?, al Cristo entrar en su casa. Oiga lo que dice la Biblia y de la criticada que iba a tener Jesús, que yo les estaba diciendo. El verso 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado, aleluya, a posar con un hombre pecador. Los judíos eran tan legalistas, gloria sea el nombre de Dios, eran tan perfeccionistas que no sabían que Cristo quería hacerle un favor a este hombre llamado Zaqueo. Cristo quería traer la salvación de Dios a su casa. Cristo quería hacer un cambio por ellos. Y a Cristo no le importó la crítica de las personas. A Cristo no le importó lo que dijeran de él. Verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga lo que dice este hombre, y es lo que nosotros conocemos como un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, es lo que Dios busca y quiere en cada uno de nosotros. En esta ocasión podemos ver un hombre rico, un hombre adinerado, gloria sea el nombre de Dios, que es tocado por el amor de Dios, por el poder de Dios. Y él empieza a mostrar amor. Señor, la mitad de todas mis riquezas la voy a dar a los pobres. Jesús no le pidió a él que hiciera eso. Porque para ser salvo usted no tiene que dar la mitad de sus bienes. Algo que sí Dios nos pide, si tú le has robado a alguien, devuélveselo. Zaqueo dice, si he robado algo a alguien, se lo voy a multiplicar 4 veces. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Para Él poder salvarnos, para Él poder libertarnos de nuestros pecados, es que nosotros nos arrepintamos y le hagamos el bien a los demás. Especialmente a aquellas personas que le hemos hecho falta, que le hemos hecho mal. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La salvación de Dios era para todos los hijos de Abraham, no solamente para los religiosos. Y yo creo que Dios en su amor y su misericordia ha llevado la salvación también a los gentiles. Ha llevado la salvación a cada uno de nosotros que posiblemente no somos judíos. ¿Y cómo podemos alcanzar la salvación? La única forma como se puede alcanzar la salvación es de la forma como Cristo lo enseñó, separándote de tus pecados, separándote de tus maldades, aquellas cosas que no son agradables delante de Dios, amando a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros empezamos a comportarnos y a vivir de esta forma, entonces la salvación de Dios, la misericordia de Dios llega a cada una de nuestras vidas. Me encanta, aleluya, lo que dice aquí el siguiente verso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas de salvación. Cristo no vino para enviar a nadie al infierno. Cristo no vino para condenar o para juzgar a nadie. Aunque hay personas que creen que Dios juzga y Dios condena. No, Él vino para salvarnos. Él vino para que ninguno de nosotros nos perdamos. Y puede ser que nos perdemos, gloria sea el nombre de Dios,
momentáneamente. Puede ser, gloria sea el nombre de Dios, que una persona esté perdida por un tiempo, que no encuentre, gloria sea el nombre de Dios, el reino de Dios y su justicia, como le pasó a la oveja perdida. Pero ¿qué pasó con aquella oveja que estaba perdida? Dice que el buen pastor dejó al ano 29 para buscar aquella oveja que estaba perdida. Y es una de las enseñanzas más importantes sobre la salvación. O es la más importante. Que Dios va a buscar a cada uno de nosotros. Aleluya. Hasta encontrar la última oveja. Hasta encontrar al último de los seres humanos que anda errante y perdido. Esas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación no es que usted se va a un lugar separado de Dios. En su mente usted puede estar separado de Dios. Mentalmente usted cree que está separado de Dios, pero Dios está en todas partes. Salmista David dice, si yo voy al Seol, ahí tú estás. Si me escondo en los cielos, ahí tú estás. Nosotros no podemos separarnos de Dios. Aleluya, porque Él está en todas partes. Él es omnisciente. Y no podemos perdernos por siempre, eternamente tampoco, porque Él es todo amor. Él es benevolente, todo benevolente para sus criaturas, para cada uno de nosotros. El mensaje de Jesucristo para este hombre fue cero. Jesús no le dijo una palabra a Zaqueo, pero Zaqueo entendió el mensaje. Zaqueo no dijo, oh Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, o yo sé que tu sangre me perdona de mis pecados cuando tú mueras. Zaqueo no dijo eso. Lo único que Zaqueo dijo fue, Señor, de mis riquezas, porque las riquezas muchas veces, la mayoría de veces, se convierte en uno de un pecado. ¿Me entiende? Y dice él que de su riqueza él le dio la mitad a los pobres y le pagó a aquellas personas que le había robado. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado aquí a esta casa. Entonces, si leemos, vamos a otro verso de la Biblia, otra historia parecida que tiene que ver con hombre rico, con hombre de dinero, pero dice en Lucas capítulo 18, verso 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Lo que es, aleluya, imposible para los hombres es posible para Dios. Hay cosas que van a ser imposibles para nosotros. Hay cosas que son posibles. Y Jesús nos enseñó a nosotros las cosas que son posibles, porque Él nos la pidió. Pero hay cosas que van a ser imposibles, pero no son imposibles para Dios. Dios ha prometido ayudarnos. Dios ha prometido redimirnos y transformarnos a cada uno de nosotros. Lucas dice aquí el verso 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oiga, qué maravillosa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aleluya. El apóstol Pablo tiene una diferente respuesta a la que da Jesús. Yo prefiero escuchar la respuesta que Jesús le da a este joven rico. ¿Qué dice el apóstol Pablo, verdad? Él dice, cree en el Señor Jesucristo. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Y no crees nada malo con eso. Es bueno creer en el Señor Jesús y poner nuestra confianza en el Señor. Alabanza sea el nombre de Dios. Pero la respuesta de Jesús es mucho más contundente que la respuesta que le da Pedro, aleluya, al carcelero, o la respuesta que muchas veces Pablo da. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Empieza diciendo, él le dijo, Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno sino, aleluya, ninguno hay bueno sino solo Dios? Jesús le estaba preguntando posiblemente a este joven, ¿estás tú diciendo que yo soy Dios al llamarme bueno? Aleluya. Entonces dice, verso 20, los mandamientos sabes, no adulteres, ¿verdad? Para alcanzar la vida eterna. Jesús está diciéndole qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. No adulteres, no mates, no hurtes, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven era un hombre ejemplar. Era un hombre que guardaba los mandamientos, pero podemos ver que había un pecado en su vida
que él no había podido vencer. Y Cristo no vino para librarnos solamente de algunos de nuestros pecados, él vino para salvarnos de todos nuestros pecados. Era un hombre ejemplar, aleluya, pero tenía el problema de la codicia, era una persona codiciosa. Y quiero decirte que Cristo no descansará hasta ver que nosotros nos santifiquemos, que nosotros nos limpiemos. Dice así el verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Cristo quería que este hombre fuera uno de sus discípulos. Tal vez hubiera sido el discípulo número 12. Aleluya, tal vez había tomado el lugar de Judas. O hubiera sido el discípulo número 13. ¿Verdad? Pero este joven, dice la palabra de Dios, cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sé mi discípulo y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Aleluya, él tenía tanto amor hacia sus riquezas que Dios le estaba dando la oportunidad de su vida. Tú eres rico materialmente, pero yo voy a hacerte rico espiritualmente. Tú vas a ser uno de los 12 discípulos de Cristo. Aleluya, pero él tenía tantas riquezas. Jesús con esto le estaba mostrando que él tenía el pecado de la codicia. Él codiciaba tener cada día más riqueza. Él codiciaba tener más propiedades. Y ese es el pecado que tenía este hombre hundido. Un hombre que no adulteraba, que no fornicaba. Un hombre que se portaba correctamente, pero era sumamente codicioso. Dice la palabra de Dios, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Aleluya. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé riquezas, que nos dé dinero, que nos dé poder económicos, que nos dé un mejor trabajo, que nos dé más de lo que tenemos. Y siempre nos estamos quejando de qué mala está la economía. Pero la riqueza se convierte muchas veces en un estorbo en nuestra relación con Dios, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento con el Señor. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos a Dios. Verso 25, porque es más fácil pasar por el camello, aleluya, por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Jesús nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con las riquezas. El dinero corrompe, el poder a veces puede corrompernos. Yo veo muchos pastores de iglesias cristianas que están corrompidos. Y lamentablemente dicen que el Cristo histórico, dicen ellos que era una persona millonaria. Y se parecen estas personas más a los fariseos que a Cristo. Alabanza sea el nombre maravilloso de Jesús. Y esto nos habla a nosotros que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de este mar. Entonces, dice la palabra de Dios, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. ¿Sabe que el ojo de una aguja era como una pequeña puerta donde tenían que meter los camellos? No es que es imposible, se podía entrar. Ok, se podía entrar, pero en muchos casos el dueño del camello que llevaba una carga tenía que quitarle la carga para que él pudiera entrar al reino de los cielos. Y yo creo que eso es lo que Dios hace. Es difícil, no es imposible. Él quita nuestras cargas. Hay mucha gente que Dios no quita el dinero para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Recordemos la historia de Lázaro y aquel hombre rico. Aquel hombre rico murió y en la otra vida que él fue, porque él estaba vivo, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. En la otra vida donde él estaba, sabemos que él no tenía ni un peso. No tenía ni una gota de agua para beber. Un hombre que tenía toda clase de vino, toda clase de siervos, toda clase de riqueza. Dios se lo quitó todo y le dejó sin una cosa. Y yo creo que esto provoca un cambio, un arrepentimiento en la vida y en los corazones de las personas. Yo he visto personas cristianas que han tenido experiencia de vida o muerte, ¿verdad? Que ellos han muerto y van al infierno.
y en el infierno, en aquel lugar, aleluya, ellos reconocen que han cometido un pecado, que han hecho una falta y se arrepienten, claman al nombre de Jesús o al nombre de Dios y son sacados de este terrible lugar. Dios los lleva al cielo, Dios los vuelve y los trae a la tierra. Miles de personas que dicen haber tenido esta experiencia. Y Dios sí permite que nosotros vayamos a un lugar terrible como este, ¿verdad? Si no estamos arrepentidos aquí en la tierra, para que nosotros nos arrepintamos de corazón. Y que entendamos que lo importante no son nuestras riquezas y nuestros placeres, sino es el amor. Que nosotros amemos a los demás, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a los demás. Dice la Biblia, entonces, el verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, dice Pedro. Aleluya. Pedro está hablando de sus obras. Él está diciendo, espérate Jesús, yo sé que a este hombre va a ser difícil entrar, pero ¿y yo? Lo poquito que yo tenía, yo lo dejé. Yo lo dejé atrás. ¿Qué va a pasar conmigo? Oiga lo que dice Jesús. Y él le dijo, de cierto, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por mi reino o por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más, aleluya, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué maravillosa historia, ¿verdad? A veces un poquito triste. Pedro había dejado su familia, él era un hombre casado, había dejado su familia para ir a hacer la obra misionera, sus hermanos. Y Jesús dijo, tú vas a recibir más de esto. Gloria a Dios. Tú vas a recibir más de lo que tú has entregado. ¿Por qué? Porque Pedro pudo ver los milagros de Jesús. Pedro pudo ver el cambio, la transformación que había en el corazón de las personas alrededor de Jesús. Y es verdad que él extrañaba a su familia. Es verdad que él extrañaba a su esposa, a su madre, a sus hermanos, su tierra. Todo lo había entregado Pedro. Pero él pudo experimentar la gloria, la bendición de nuestro Dios. El día de hoy nosotros no tenemos que dejar nuestra familia para servir a Dios, porque Jesús no anda literalmente caminando sobre la tierra como en aquellos días. Nosotros podemos servir a Jesús en nuestros hogares. No tenemos que ir al campo misionero solamente si Dios nos llama, ¿verdad? Con un llamado especial. Podemos dejar nuestra familia y todo eso para predicar el evangelio de Jesucristo por aquellos lugares. Pero Jesús dice, todo lo que tú dejaste yo te lo voy a multiplicar. Será mucho mejor para ti. A veces es bueno cuando nosotros nos desprendemos de esos sueños, de esas metas que nosotros tenemos de grandeza, que la cosa que nuestro ego quiere aquí en la tierra para hacernos sentir importante. Por amor, por servicio a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, verso, aleluya, 30, que no haya a recibir muchos más este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ya para terminar, nos queda poco tiempo, ¿verdad? Pero quiero leer Mateo capítulo 7, verso 13, donde dice, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Entrad por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Aquí cuando dice la palabra destrucción, yo creo personalmente no está hablando de destrucción eterna. ¿Ok? Es un camino que produce destrucción espiritual en nuestras vidas. Yo personalmente no creo que sea una destrucción eterna. Hay personas como los adventistas que creen que esta destrucción es eterna, que Dios destruirá el alma por siempre, pero no creo que ese sea el carácter de Dios. Dice, y muchos entran por ellas, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Son pocos. Cuando Jesús vino predicando, fueron pocas personas que pudieron verdaderamente conocer el camino de la salvación, el camino del evangelio. Y el día de hoy, aunque usted ve muchas personas que se llaman ser cristianas, la pregunta es si ellas también están caminando
por esta puerta estrechas. Las personas cristianas el día de hoy dicen, bueno, yo puse mi fe en la sangre de Cristo, yo confío en su obra redentora en la cruz por mí, y es todo lo que yo necesito para ser cristiano o para alcanzar la vida eterna. Gloria sea al nombre de Dios, pero es muy diferente al mensaje que Jesús predicó. El mensaje que Jesús predicó es un mensaje que lo vimos en el Sermón del Monte, donde Jesús le hablaba a las personas que sufrieran por Él, que dejaran el pecado atrás por Él, que dejaran la maldad y el pecado por Él. Yo sí creo personalmente, tengo la esperanza y la fe de que un día todos los hombres encontrarán el camino de Dios. Llegará un día donde cada persona, gloria sea el nombre de Dios, entenderá y seguirá el camino del Señor, el cual es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Llegará un día donde nosotros seremos finalmente libertados de nuestros pecados para amar y servir al Señor. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es bien pequeño. Y Jesús decía, era tan estrecho el camino, eran tan pocas las personas que estaban entrando, pero como la semilla de mostaza, que es la más pequeña del jardín, pero dice la Biblia que llega un tiempo donde esta semilla crece y crece y crece y se vuelve tan grande y se vuelve enorme. Nosotros que estamos oyendo el Evangelio el día de hoy, ¿qué podemos hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Creer en el Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Y arrepentir nuestros pecados? No necesariamente. Gloria sea el nombre de Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer a Cristo. Obedecer sus mandamientos. ¿Vamos a ser nosotros perfectos? Nunca vamos a ser perfectos. Pero tenemos que andar por este camino de la perfección. ¿Y qué es la perfección? Aleluya. Son 2 mandamientos que se cumple toda la ley. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Y yo sé que las personas van a expandir este verso, ¿verdad? Para decir otras cosas. Pero en tu entendimiento, en tu sabiduría, en tu ayuda, en la ayuda que Dios te dé, amar a Dios, ¿verdad? Querer servir y amar al Señor y amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Esto es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos que tenemos fe. Yo tengo fe en Cristo Jesús. ¿De verdad tú tienes fe en Cristo Jesús? Si tú tienes fe, haz lo que Él te mandó a hacer. Guarda sus mandamientos. Eso es lo que el hombre tiene que hacer para obtener la vida eterna. Es el mensaje que Cristo enseñó. Es el mensaje que nosotros debemos creer. No otro mensaje, no otro evangelio. Gloria sea el nombre de Dios por el evangelio de salvación que Cristo nos habló y nos enseñó a cada uno de nosotros. Yo sé que muchas personas ponen el evangelio de Pablo antes que el de Cristo, pero a Cristo tenemos que obedecer porque Él tiene la vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por haber escuchado esta programación. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.